Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho verles, saludarles por este medio. Dios bendiga mucho sus vidas, sus corazones, que el Espíritu Santo siga impulsándonos a cada uno de nosotros a vivir por Cristo y para Cristo, que nuestros ministerios estén fundados en esta hermosa esperanza de creer que podemos estar siempre mejor como iglesia, como siervos y siervas de Jesucristo, como hijos e hijas de Dios, como miembros comprometidos de la iglesia, ¿no es cierto? Y yo creo que Dios en su infinita misericordia nos sigue concediendo la oportunidad de ejercer mejor nuestros dones, nuestros ministerios. Bueno, pues deseo que ya cada uno de ustedes vaya eligiendo el grupo al cual ustedes van a armar su lección. Recuerden, tienen que tomar referencias de lo que vimos en el sermón expositivo, pero no es un sermón el que tienen que dar, ¿ok? Aun cuando usted elija dar a la iglesia en general, la forma de la enseñanza tiene que ser en un formato de lección basado en lo que estamos aprendiendo, ¿no es cierto? No necesitamos hacer monólogos, necesitamos que ustedes elijan, ¿no es cierto? Recuerden que el primer punto del método ALMA es estudiar. Necesitamos hacer una buena exégesis bíblica. No importa si es para niños, que es lo que vamos a ver hoy en esta clase. A veces uno dice, es para los niños. Bueno, cualquier cosa ahí que se me ocurra, le voy a dar a los niños. Grave error, grave error. A veces uno dice, bueno, ¿cómo es? Vamos a jugar con los niños para que se entretengan. Grave error, porque pues evidentemente ahí son donde están nuestras más grandes falencias de lo que significa una buena enseñanza bíblica para los niños. Recuerde, aunque es para los niños, debe haber una buena exégesis del texto sagrado, ¿no? Este, elija al grupo que usted vaya a decir, no lo haga en forma de sermón. Recuerde que usted tiene que estructurar la lección. En la plataforma usted va a enviar su lección y esa es la que yo voy a calificar. Le vuelvo a insistir, no, a mí me encantaría haberles evaluado impartiendo la lección, pero evidentemente trae consigo hacer muchas cosas, ¿no? Que quizás ya a estas alturas del año pocas ganas tenemos de empezar a hacer cosas, pero este, yo les desafío a que puedan hacerlo. Busquen que alguien les grabe, ¿no es cierto? Este, al menos unos 15, 20 minutos, no sé, para que ustedes puedan verse, puedan escucharse, puedan analizarse y a partir de allí, bueno, vayamos modificando o vayamos perfeccionando nuestras formas de enseñanza. ¿Ok? Así es que bueno, anímense a ir no a lo seguro. Yo les dije, ustedes tienen toda la libertad de elegir, pero elijan los grupos a los cuales ustedes no se han atrevido a dar una enseñanza, ¿verdad? Gracias a Dios ustedes ya tienen mucho material, muchas herramientas. Gracias a Dios ustedes no son novatos o novatas, ya no lo son, ¿no? Así es que si sale bien, gloria a Dios, si sale mal, pues también gloria a Dios. Es una muy buena experiencia que yo quiero que todos ustedes vivan, porque es muy lindo, ¿no? Al menos yo he tenido la oportunidad de dar enseñanza a los niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos. He pasado por todos los niveles, ¿no? De enseñanza en la iglesia y bueno, uno se identifica más con algún grupo en especial, pero es muy importante que ustedes también tengan esta experiencia y bueno, de a poquito vayan dejando que el Señor use sus vidas, use nuestras vidas para que la enseñanza sea efectiva. Bueno, vamos a arrancar ahora con la clase y es una clase fascinante y muy desafiante que tiene que ver cómo enseñar la Biblia a los niños, ¿verdad? Cómo enseñar la Biblia a los niños. Entiendo que esto es un mundo, porque
Lo mismo pasa con el mundo de los adultos, lo mismo pasa con el mundo de los jóvenes, el mundo de los niños, bueno, hay para aventar para arriba. Pero vamos a tener un acercamiento a esto. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en los conceptos. Recuerden, son conceptos teóricos de lo que representa la enseñanza a los niños. Entonces, es cómo enseñar la Biblia a este grupo que, insisto, desafortunadamente, muchos de nosotros, no muchos de nosotros, muchas de las formas en que se ha encarado la instrucción bíblica de los niños ha sido más para entretenerlos, ¿no? O ha sido más de manera improvisada, o ha sido más de manera no bíblica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pues nuestros niños carecen en muchos sentidos la instrucción bíblica. Yo eh, les comento, ¿no es cierto?, que aquí hay un niño que asiste a la iglesia, Silvia lo conoce, es un niño que vive frente del templo, ¿no? Sus padres son de una religión, al parecer son pentecostales o de ese tipo, ¿no es cierto? Eh, y, y bueno, ustedes que son dueños de un kiosco, ustedes entran al kiosco y el dueño está cantando alabanzas, la esposa también está cantando alabanzas, van porque ellos creen en los profetas, en sus profetas y demás. Son personas de esa naturaleza, ¿no es cierto? Y piolas y muy buenos amigos y muy buenos vecinos, la verdad que tenemos excelente relación con ellos. Y el niño de vez en cuando, la mayoría de veces, va a la iglesia. Es extremadamente interesante cómo cuando yo predico o alguien predica y el niño está presente y hacemos preguntas, el niño levanta la mano, ¿viste? Josías levanta la mano y está bien, a ver, Josías. Y te da unas respuestas que no son de niños, diríamos, ¿no es cierto? No es algo que dices, ay, el niño dijo cualquier cosa, ¿no? O salió con cualquier chiste. No, te da unas respuestas que te dejan con el ojo cuadrado, ¿no? Y, y bueno, este, cuando yo voy a veces al kiosco, me dice su mamá, no, es que Josías está en una clase, ellos tienen clase por Zoom, que les dan Biblia, que les enseñan las historias y el niño se las aprende, o sea, el niño sabe mucho de la Biblia, sinceramente, incluso en algún momento en la iglesia dijimos, él sabe más que todos los que estamos aquí. Eh, Entonces, si nosotros evaluáramos el nivel de aprendizaje y de enseñanza que tienen nuestros niños, bueno, ahí descubriríamos, ¿no es cierto?, lo exitoso que podrían ser los modelos educativos que estamos teniendo para con ellos. Dicho esto, ¿verdad? Voy a hacer una aclaración pertinente. Yo me quito el sombrero con las maestras de escuelita, con los maestros de escuelita. La verdad me quito el sombrero, son gente re valiosa, gente hermosa, gente que de verdad uno dice, wow, qué lindo que te bancas con los chicos, ¿no es cierto? Con los niños. Este, hay muchos hermanos y hermanas que lo hacen con amor, con pasión, con dedicación. Nos falta mayor preparación, sin duda, eso creo que sí, pero debemos dar gracias a Dios por cada maestro y maestra de escuelita. Gracias a Dios por ellos, por lo que hacen. Y yo bendigo a Dios sus vidas. Si hay alguien aquí que son alumnos y que trabajan con niños, tienen mi respeto, mi cariño, mi admiración por tan hermoso ministerio y espero en Dios que los que sean maestros y maestras de escuelita que están acá o los que quieran ser, porque a veces uno no tiene no es desafiado a darle clase a los niños porque uno no sabe, pero a lo mejor con estas clases o con lo que estamos aprendiendo podamos ser desafiados, ¿no? A dar clase a los niños y la verdad que sería maravilloso, maravilloso. Muy bien. Bueno, dicho esto, a manera de introducción de la introducción, eh, quiero decir lo siguiente.
perdón, siguen creyendo que a los niños solo hay que entretenerlos pintando y jugando. Y no es que esté mal, ojo, ¿no? Recuerden, pintar y jugar van a ser métodos de aprendizaje, ¿verdad? Van a ser actividades de aprendizaje que tienen que reforzar el aprendizaje. Según se cree que los niños no aprenden la Biblia, ya que para un adulto le es muy difícil aprenderla, pues mucho más será para un niño. Este es un mito, queridos, este es un segundo mito. El primer mito es, no, ¿y qué les doy de clase? Y mira, qué sé yo, ponerlos a jugar o que dibujen la ballena, ¿no? De Jonás. Ese es el primer mito. El segundo, pues no, ¿por qué le vamos a enseñar la Biblia? A veces, viste, hay cosas que ni nosotros mismos entendemos y que se nos hace re difícil captar, ¿no es cierto? Cuando vimos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, pues vimos la profundidad del pensamiento y todo lo que tenía que ver con el gnosticismo y los 7 milagros y las señales y los símbolos, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, no, imagínate, si para nosotros aprender la Biblia es re complicado, pues para los niños también. Así es que, pues ahí dales cualquier historietita, ¿no es cierto?, de la Biblia y ya está. Bueno, con mucha tristeza vemos que las clases de los niños se limitan a veces solamente a su escuela sabática y nada más. O sé que aquí en Argentina las maestras de escuelita tienen que, a veces viene el material de México, ¿no es cierto? Y a veces hay maestras, pues yo como pastor me decían, no, no, pastor, estas lecciones son re complicadas, no se les entiende, usan palabras que ni nosotros entendemos, etcétera. Entonces iban a una librería cristiana, ¿no es cierto? Y compraban la literatura de otras denominaciones, ¿no? Y sé que en muchas iglesias es lo que se da, ¿verdad? Se da de otras denominaciones o se googlea, se baja de internet y bueno, lo que se nos hace más atractivo es lo que damos. Pero entendemos que a veces la instrucción de los niños solamente se limita a su clase de escuelita, ¿no? Si tienen un cuadernillo, un cuadernito, bueno, con eso siguen sus clases. Pero si no, eh, la maestra puede dar temas muy variados, ¿no? Que a veces, bueno, igual hablamos de la fe de Abraham, hablamos de Jesús, hablamos de Jonás o qué sé yo, ¿verdad? Pero lo que digo es que muchas veces los niños solamente quedan con eso, ¿no? Es como los adultos. ¿Por qué los adultos no sabemos de la Biblia? Porque solamente nos quedamos con los 40 minutos de sermón que escuchamos cada sábado. Y entre semana, ni por asomo agarramos la Biblia. Bueno, lo mismo sucede con la enseñanza de los niños. Las veces que se quiere enseñar la Biblia, se hace de manera incorrecta, ¿no? Los métodos que usamos con los adultos son los mismos métodos que queremos enseñarle a nuestros niños. Yo vi a veces una maestra de escuelita que ella estaba frustrada porque decía, ay, es que los niños no me hacen caso, no me hacen caso. Pero ¿y qué haces? ¿Por qué decís que no te hacen caso? Le decía yo. Es que no se están quietos. Pero ¿y por qué querés que se estén quietos? Es que ellos tienen que aprender a quedarse quietitos, sentados, porque así es como tienen que recibir la lección. Sentaditos, quietitos, calladitos y que yo les enseñe. Y bueno, le dije, la verdad es que eso difícilmente lo vas a lograr. Tal vez logres contenerlos 3 minutos, así, o 5 a lo máximo, pero después no. Entonces, ¿qué sucedía con esta maestra? Pues que estaba usando métodos, eh, estaba aplicando el método de manera incorrecta, porque ella quería que incluso los niños cuando estuvieran en la iglesia estuvieran quietitos y que no, casi no respiraran, ¿no? Evidentemente los niños no son así. Los niños tienden a aburrirse, más si son hiperactivos, más si son, hoy hay muchos niños con T- TDAH, algo así, ¿no? Que son niños
con déficit de atención, hay niños que son diagnosticados con hiperactividad, hay niños que son diagnosticados con un montón de cosas, ¿no es cierto?, que antes nosotros no sabíamos. Antes nuestros padres, yo recuerdo mamá cuando nos llevaba a la iglesia, cuidadito con que te levantaras del banco, ¿verdad? Porque ella nos pellizcaba. Mami nos pellizcaba y sabíamos que sus pellizcos eran bien dolorosos, entonces no nos levantábamos. Pero eso sucedía antes, hoy ya no, hoy no tenemos eh, esas formas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces enseñamos la Biblia de manera incorrecta porque estamos usando los métodos incorrectos. Y para eso necesitamos profundizar mucho más. La Biblia es la forma de Dios para comunicarse con nosotros, por lo que está claro que también debe ser para los niños. Dios también habla en el lenguaje de los niños. A veces los niños, ¿no es cierto?, se consideran a veces así como aquí en la iglesia vacilamos porque cuando ya el director del culto dice, bueno, que pasen los niños para que se vayan a su escuelita, todos le bromeamos a la maestra de escuelita, le decimos, bueno, que Dios te ayude. ¿No? Y los niños se van y se hace un silencio en el templo como diciendo, ay, santa paz, nos hace tanto ruido. Pero a veces hemos considerado a los niños como algo que tenemos que deshacernos lo más pronto posible, ¿no? Yo he creído y no sé si lo he podido decir en todos lados, los niños tienen que estar un momento en el culto con toda la iglesia. Porque he visto iglesias donde en la primera canción, ¿no es cierto?, ahí ya largan a los niños. O incluso hay iglesias donde cuando llegan ya los papás, ya los niños ni siquiera entran al culto o al templo. Se van directos a su aula de la escuelita. Pero no. Los niños, por eso digo que es un mundo complejo y muy grande. La educación inicia en la casa, evidentemente. Si el niño es mal portado en el templo es porque seguramente en casa no está teniendo una buena educación. Pero bueno, dejando de lado eso, que eso es una realidad, creo que el niño tiene que estar en la comunidad del pueblo, tiene que estar en todos juntos, ¿no es cierto? Para cantar todos juntos y después sí, eh, avanzado, no sé qué parte del programa del director, está bien, los niños ya necesitan su espacio, necesitan su tiempo. Bueno, el director tiene que a pedir que se ore por los niños y ahí largarlos a su escuelita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando ahí? Que el niño siempre tenga contacto con el cuerpo de Cristo, que tenga contacto con la iglesia y que de alguna u otra manera se sienta parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Este, y bueno, después dar el tiempo suficiente para que pueda tener su enseñanza en los cultos. Por lo regular, en las iglesias, lo mínimo que tenemos de horario son hora y media, ¿no? Hay iglesias o congregaciones que tienen hasta 2 horas de culto. Bueno, 1 hora con que los chicos tengan bien estructurada su lección con su maestra es bien aprovechada, los niños van a aprender un montón y se logran muchas cosas. Bueno, este comentario viene a raíz de lo que acabamos de leer, que la Biblia es la forma de Dios que se comunica con nosotros y también con los niños. Dios habla también a los niños, ¿verdad? Y a Dios le encantan los niños, le encantan los niños. Por eso en esta clase habremos de entender que, según el doctor Lawrence, del libro que estamos consultando, dice, es mediante la Biblia que los niños llegan a conocer a la persona de Dios. No hay nada más inocente, puro y a veces hasta chistoso, ¿no es cierto?, de cómo los niños entienden quién es Dios, ¿no? Entonces, es en la Biblia, en la palabra, donde los niños llegan a conocer a la persona de Dios, a entender su amor y constancia, a discernir su carácter y cuidados, y a conocer su voluntad para guiarse en su reacción a Dios en la vida cotidiana. Mediante la Biblia, también los niños llegan a estar conscientes del Dios que ahí se revela a sí mismo.
Dios les habla a los niños. Nuestra tarea es comunicarles de manera tan significativa como podamos todo lo que Él quiere decir. Creo que si cada maestro o maestra de escuelita tiene conciencia de esto, si ustedes van a armar una clase para los niños, tienen que estar conscientes que a través de su lección tienen que revelar a los niños quién es Dios, de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su paz, de sus atributos, de cómo Dios puede ayudarlos a ellos en su vida cotidiana, ¿no? Cómo Dios puede jugar con ellos en, 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 en el patio, cómo Dios puede compartir con ellos sus miedos, ¿no? Los niños tienen muchos miedos. Bueno, es muy importante que relacionemos. Ahora lo voy a explicar más detalladamente, pero sí es importante que los maestros y maestras de escuelita puedan o podamos, ¿no es cierto?, enseñarle a nuestros niños quién es Dios y que aprendan a amarlo con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Esto es maravilloso. Nosotros aquí en El Dorado tenemos una costumbre, ¿no es cierto?, en donde cuando los niños pasan, ¿verdad? Los niños ya saben, porque vamos a orar para que Dios bendiga su clase. Entonces ya les digo a los niños, bueno niños, vamos a orar. ¿Qué tenemos que hacer? Y todos ya saben, todos. Manitos juntos, ¿no? Manitos juntos, cabecita agachada y ojos cerrados. Ese es lo que ellos hacen cuando oramos para que vayan a su escuelita. Manitos juntos, cabeza agachada y ojos cerrados. Y entonces, cuando me toca orar a mí, yo les pido que oren conmigo. Yo les hago la oración y ellos repiten, ¿verdad? Ellos repiten. Entonces, y en la oración siempre trato de decirle que ellos oren a Dios, ¿no es cierto? Y que le den gracias, que lo alaben y que lo amen. Siempre les digo, y te amamos, ¿no? Y te amamos. Y los niños repiten, y te amamos. Bueno, esta experiencia, ¿no es cierto? De que los niños pueden tener un contacto con el Dios omnipotente, pues es maravilloso, ¿ok? Que Dios nos dé discernimiento para ser efectivos en nuestra enseñanza cristiana a los pequeños. Si nosotros solamente nos dedicamos a enseñarles a jugar o a pintar, vamos a estar en un grave problema, ¿verdad? Cuando nuestros niños crezcan, no van a saber quién es Dios, ¿verdad? No van a saber quién es Dios. Y necesitamos enseñarles desde niños, desde cuna, ¿no? Platicamos en alguna ocasión que hay denominaciones que incluso los nenes de cuna les ponen canciones para que ellos escuchen alabanzas, himnos, hablan de Dios en voz alta para que desde bebecitos empiecen a escuchar a Dios. Esta es una materia pendiente en nuestra denominación, ¿no es cierto? No tenemos este cuidado, pero bueno, Dios permite y quienes sean llamados a este ministerio revolucionen todo y podamos levantar ministerios también de enseñanza a los bebecitos que van naciendo. Bueno, hay un planteamiento que dice, el primer planteamiento que nos enfrentamos es el problema de enseñar la Biblia a los niños. El problema en el buen sentido, o sea, es un desafío, es un problema. Problema no viéndolo de manera peyorativa, sino de manera bien, o sea, eh, que no es fácil, ¿no? Es todo un desafío la enseñanza a los pequeños. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de adultos que fue escrita por adultos y para adultos. Ya es, y es así, ¿verdad? Es así. Los autores bíblicos no escribieron ninguna obra dirigida a los niños, ¿no es cierto? Ninguna obra. Hablan de los niños, pero no fue dirigida a los niños. Más fue dirigida al amor erótico, como lo es el libro del Cantar de los Cantares, pero no tenemos un libro de la Biblia infantil, ¿no? Diríamos. Así que es un problema, ¿verdad?
¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan la lección, como les dije, tienen que hacer una exégesis del texto, pero ustedes no le van a llegar a los niños a decir, bueno, la palabra en griego de ah, de poder cuando dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La palabra poder en griego es dinamis, porque la dinamis tiene que ver con dinamita, porque tiene que ver con, y le empecemos a hablar palabras en griego, hebreo, arameo, más, cuando no, ¿verdad? Pero tiene que haber una exégesis del texto. Ya ahora lo voy a explicar en otra diapositiva con mayor claridad. Por eso entrar en los laberintos profundos de la teología nos rebasan en capacidad de discernimiento, ¿verdad? Nos rebasan. Tenemos que aprender a discernir para que una vez que discernamos nosotros los adultos, ¿verdad? Entonces lo compartamos con los niños. A veces, la mayoría, y esto sucede también en muchas de nuestras congregaciones, la mayoría de nuestras maestras de escuelita son jovencitas, ¿no? Son adolescentes incluso, son adolescentes, donde estas chicas o estos chicos adolescentes o jovencitos tienen muy poco conocimiento de la palabra de Dios, muy poco conocimiento. Y eso pues provoca también entonces que el hecho de que no tengan un conocimiento profundo de la Biblia, ¿no es cierto? Pues sus enseñanzas estén muy básicas o estén sin pasar por este proceso de, de, eh, de entendimiento profundo de la escritura, ¿verdad? Es así, o sea, por eso dije al principio, mi respeto para todos los maestros y maestras de escuelita, pero a veces la necesidad nos rebasa y entonces decimos, nadie quiere atender a los niños, nadie les quiere dar clase, todos se quieren lavar las manos, etcétera. Y entonces hay un problema porque evidentemente ya no hay pues una preparación, no hay una vocación, no hay nada. Así que bueno, enseñar la Biblia a los niños, pues no es fácil y se hace más complicado si quien está dando la clase a los niños pues apenas está ahí, ¿viste? Está tiernito o tiernita. Entonces, ahí tenemos una gran falencia que de alguna manera tenemos que aprender a resolver. Si esto es muy difícil para los adultos, ¿cuánto más lo será para los niños? ¿Va? El autor que estamos citando trae esta cita interesante. Los niños, ¿no? No pueden excavar en las verdades teológicas profundas. Pues no, porque nosotros que ya con cierta preparación nos recomplica entender, no. Que esto es algo importantísimo, la fe es más natural para ellos que para los adultos. Los niños creen mucho más fácil que los adultos. Los niños van a aceptar mucho más la fe como nosotros se la planteemos que un adulto, ¿no? El niño puede que te cuestione, pero si le das una respuesta que lo convenza, lo va a creer. El adulto no. El adulto no te va a creer nada, ¿no? Siempre va a estar dudando. Así que si no entendemos la fe, ¿no es cierto? Entonces nos va a ser muy difícil compartir esta enseñanza. Los adultos han aprendido autosuficiencia, ¿no? Y la han tenido que desaprender. O sea, nosotros aprendemos a ser autosuficientes. Todos los adultos somos reindependientes. Pero a veces tenemos que desaprender esos patrones de conducto, de enseñanza, que no es fácil, ¿no? Que nos quebranta, como lo estamos haciendo ahora con todos ustedes, con todos nosotros. Pero en el caso de los niños comen y duermen porque alguien les ofrece los medios para hacerlo. Los niños son dependientes, no son autosuficientes. Así que los niños tienen otra cosmovisión, tienen otra forma de entender y encarar la vida, ¿no? Ellos tienen facilidad para confiar en Cristo, tienen facilidad para creer en Jesús, porque no se han enfrentado con estos valles de sombra y de muerte a los que ustedes y yo nos hemos enfrentado en la vida, ¿no? Y que ahí es donde cuestionamos a Dios y
preguntamos un montón de cosas y nuestra fe se quebranta y bueno, andamos todos hecho percha, ¿no? En cuanto a nuestra fe. Los niños no, los niños tienen facilidad para confiar en Cristo y oran de una forma que parece ingenua, ¿no? Que parece tan inocente. Lo hablan con tanta firmeza, con tanta tranquilidad, ¿no es cierto? Que te quedas asombrado, pero que Dios sorprendentemente contesta, ¿no? Sorprendentemente. Yo creo que si nosotros aprendiéramos ahora como los niños, tal vez Dios nos contestaría más pronto y más fácil, ¿no? Su amor por las canciones, ¿no? Por la creatividad, el hecho de que mucho de la Biblia es completamente nuevo para ellos y su casi intuitiva comprensión de la presencia de Dios compensa sobremanera las dificultades que aquí nosotros hemos planteado, ¿verdad? Las canciones, la creatividad, como todo es nuevo para ellos lo aceptan, ellos lo adoptan, ellos lo aprenden, ellos lo tienen, ¿no es cierto? Y eso es poderoso, eso es profundo, ¿no? Eso es profundo. Nosotros acá, las maes de la escuelita acá en El Dorado son dos genias maravillosísimas que en la iglesia las amamos profundamente. Y varias veces ellas les enseñan una canción, ¿no es cierto?, a los niños en su hora de escuelita y luego la traen a la iglesia, ¿no? Antes de despedirnos todos, la traen a la iglesia y hacen que nosotros cantemos con ellos. Y también marchamos y levantamos las manos y damos la vuelta. Toda la iglesia damos la vuelta, marchamos, aplaudimos, cantamos con los niños, hacemos el trenecito. Es maravilloso involucrarse en el mundo de los niños. Es re lindo cantar con ellos, ¿no? Sus canciones, movernos como ellos. Entonces, un amigo me decía, ay, Abraham, si eso hicieran aquí en la iglesia, dice, me correrían a mí. Eso no, nunca sucedería en la iglesia donde yo asisto. Y bueno, venite al Dorado, le digo. Acá sí, acá cantamos como los niños y aplaudimos y marchamos y cantamos con fuerza y todo, ¿no? Bueno, este, en su palabra, Dios tiene algo que decirle a los niños de edad elemental o de edad básica y es nuestra tarea comunicar lo que realmente Él les está diciendo. Existen dos requisitos primarios para enseñar la Biblia que ayudará mejor a los niños a comprender lo que Dios tiene que decirles. Dos requisitos, dice el doctor. Lo primero es asegurarse que realmente enseñamos lo que Dios está diciendo. A los niños no hay que hablarles con mentira. No hay mentiras piadosas, no debe haber mentiras piadosas, ¿no? Y bueno, es que nos han enseñado que fue una manzana la que se comió Adán y Eva. Y bueno, pues para no quitarles eso, porque los niños van a escuchar de otros lados que es una manzana y no, ¿verdad? Lo primero es asegurarse que realmente enseñamos lo que Dios quiere decir. Y lo segundo es una estructura creativa de la enseñanza-aprendizaje. Depende cómo se estructuran las lecciones, se preparan las lecciones, es la manera en que los niños van a aprender. ¿Ok? A continuación, daremos tres formas de cómo debemos enseñar la Biblia a los niños. Por favor, tómese su tiempo para reflexionar en cada una de ellas. Deseamos que sea de bendición para su ministerio. Ustedes saben que estas lecciones que yo les estoy compartiendo las escribí no las escribí, compilé el material hace ya muchos años, este, y no ha cambiado. Hoy yo cada vez que repaso este material, me doy cuenta que es muy actual, que sigue siendo muy parte de nosotros, ¿no es cierto? Así que bueno, eh, sigue siendo relevante el tema. Bueno, a continuación daremos estas tres formas de enseñar la Biblia a los niños. Primera forma, la enseñanza a los niños debe ser fiel a la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que venía platicando con todos ustedes. No necesitamos inventar nada, no necesitamos decir cosas que en el texto sagrado no están, ¿verdad? No están, por más lindas que sean, ¿no es cierto? No están. Y entonces
no podemos enseñar a nuestros niños que vamos a hacer una dinámica de hacer huevitos de Pascua, ¿no? Porque eso no está en la Biblia. ¿No? No les vamos a enseñar a nuestros niños a hacer huevitos de Pascua. No les vamos a enseñar a nuestros niños, ¿no es cierto?, que en Navidad, vamos a, no sé, no ha sucedido, ¿no es cierto?, pero que alguien diga, bueno, y pongamos lucecitas o un arbolito de Navidad en nuestras casas. Pues es que no está en la Biblia, hermanos. No está, ¿verdad? Por muy lindo que sea, qué sé yo, ¿no? Por muy nostálgica que sea la Navidad, no está. Entonces la enseñanza tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Muchas veces hemos cometido el error de tener que enseñar verdades, entre comillas, a los niños que después tienen que desaprender. No es una manzana la que se comió Adán y Eva, no es una ballena la que se tragó a Jonás, ¿no es cierto? Muchas veces les enseñamos que si se portan mal, Dios los va a castigar. Y después se dan cuenta de que Dios no es el ogro malvado de la Biblia. Nos pasó a nosotros, ¿no? No sé si lo aprendimos en la escuelita, seguramente alguna maestra o maestro de escuelita también, porque todos veníamos con esa idea en la mente, ¿no? Te portas mal y bueno, Dios te va a castigar. Y por eso hoy tenemos graves problemas de espiritualidad, todos tenemos un defecto de origen, porque crecimos, ¿no es cierto?, como lo vimos en clase de espiritualidad cristiana, con una fractura de nuestra relación con Dios. Una fractura que empezó con una enseñanza equivocada de la Biblia, equivocada de la Biblia, ¿no? Si ustedes no guardan el sábado, se van a perder, ¿no? No van a ser salvos. No, eso tampoco dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros perdemos nuestra salvación si no creemos en Jesucristo y no lo aceptamos como Señor y Salvador. Pero hoy sigo escuchando que muchos hermanos no comen, les da miedo. Está bien, no hay que comer, pero es temor comer carne de chancho, ¿verdad? Porque piensan que su salvación se va a perder. Y tampoco eso dice la Biblia, ¿verdad? Tampoco eso dice la Biblia. La salvación no se pierde por comer carne de chancho. Habría que leer Santiago de Últimas, ¿no? Por eso son importantes las cartas universales. Nosotros no comemos chancho no porque sea un signo de salvación, sino porque creemos que como producto de nuestra salvación, pues aún el acto de comer es un acto de santidad. Vean cómo a veces muchas doctrinas que nosotros hemos aprendido han sido mal enfocadas, ¿no? Hay maestros de escuelita que pueden ser influenciados por corrientes pentecostales, por corrientes carismáticas, ¿no? Que incluso sin darnos cuenta estemos enseñando a nuestros niños a orar al Espíritu Santo. Y no es lo mismo orar al Espíritu Santo que orar en el Espíritu Santo, como lo dijo Judas, ¿no? Por eso importante, epístolas universales. Debemos orar en el Espíritu Santo, no al Espíritu Santo. Pero si nuestro maestro de escuelita bebe material, va a la librería cristiana y compra el material elaborado por corrientes religiosas pentecostales o católicas, donde tengamos ahí el pesebre del niño Jesús cuando nació, etcétera, bueno, pues ahí estamos totalmente eh, errando en la enseñanza. Entonces, los niños van a crecer con una idea distorsionada de los conceptos bíblicos. Toda enseñanza debe ser fiel a la palabra de Dios. Toda. Por eso es muy importante para los maestros de escuelita que sepan qué van a decirle a los niños. ¿Qué van a decirle a los niños? Ojo con eso, ¿eh? Porque los niños van a repetir. Ellos todavía no tienen la capacidad de raciocinio, pero van a repetir lo que el maestro dijo o la maestra dijo. Y si lo que el maestro y la maestra dijo no está pegado a la palabra de Dios, pues vamos a estar en completo problema, ¿no? Hoy nos encontramos en una realidad donde todavía en muchas de nuestras iglesias las maestras de escuelita les siguen enseñando a los niños a orar como un rezo, ¿no? Sigo escuchando estas oraciones al niñito Jesús, ¿no?
No sé si ustedes lo han visto, pero todavía usted pídele que los niños oren y todos van a orar al niñito Jesús que naciste en Belén, ay, hasta ahí me sé, no me sé todo lo demás. Pero he escuchado a muchos niños, ¿no? Seguir orando en forma de rezo al niñito Jesús que nació en Belén. Y tenemos, no es que esté mal Jesús, sí nació, ¿no es cierto? Fue un niñito y demás, pero nosotros no oramos al niñito Jesús. No debemos orar al niñito Jesús. Hoy oramos al Cristo resucitado, al Jesús glorificado, ¿no? Al Hijo de Dios, a Dios mismo, Jesús como Dios. Entonces, vean cómo, queridos alumnos, si nosotros no nos ponemos las pilas, ¿verdad? Y como maestros de niños no fundamentamos correctamente nuestra enseñanza en la palabra de Dios, vamos a enseñar cualquier cosa y los niños van a crecer con esas ideas. Adelante, mi querida Karina, por favor. Sí, en esta parte que usted estaba comentando de que es importante saber qué es lo que decimos los niños, tenemos que tener muy presente porque la palabra para los niños vale de la maestra y no vale de los padres. Ujú. Hagamos lo que hagamos, la palabra que a ellos se llevan es de la maestra. Y si el padre le quiere corregir, dice, no, mi maestra dijo así, es la que vale. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo, qué es lo que le vamos a enseñar a los niños. Gracias, gracias, Karina. Sí, es re importante eso, ¿viste? Porque los niños se quedan con eso y como bien dice Karina, los niños le creen a su mae, ¿verdad? A la mae le creen porque la mae se los enseñó o en una canción o en una... Debemos cuidar mucho lo que decimos, incluso lo que hacemos. A veces incluso hay canciones, yo vi una publicación la semana pasada de alguna iglesia que comparte sus cultos. Vieron que tenemos iglesias que comparten sus cultos y sus canciones y una compartió que los niños pasaron a cantar, ¿verdad? Y, y resulta que me daba risa a mí y dije, bueno, qué sé yo. Hay una canción que dice, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. ¿No? No sé si la han escuchado. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya estoy con él. O sea, tal vez para ustedes no, bueno, perdón mi fea voz de cantar, pero este, eh, la maestra que enseñó esto, el maestro o el pastor que lo permitió, no se da cuenta que estamos hablando de la doctrina, ¿no es cierto? De que cuando alguien muere, pues se va a la presencia de Dios. O sea, ¿no? Por eso cuando alguien muere, muchas dicen, no, no llores porque ya está con Dios, está gozando del cielo y de todo esto, ¿no es cierto? Nosotros no creemos esto, ¿verdad? No creemos en la inmortalidad del alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. No, no nos hemos ido con él. Si nos falta el alma, pues estamos en el reposo del sueño, ¿no es cierto? Del sueño de la muerte. Pero fíjense cómo todavía seguimos enseñando a nuestros niños hoy y que no nos damos cuenta, no nos percatamos de que eso sucede, ¿verdad? Liti dice que sí, se sabe en esa canción. Bueno, sí, es reconocida. Pero no sé si ustedes habían analizado esa parte, ¿no? Estamos enseñando una doctrina que se llama la doctrina de la inmortalidad del alma. Doctrina que nosotros no compartimos. Nosotros no compartimos que cuando alguien muere se va a la presencia de Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos que duerme hasta la resurrección. Por eso, queridos alumnos, maestros de escuelita, seamos muy cuidadosos con esto, ¿verdad? No debemos pasar por alto que lo que debemos enseñar debe ser fiel a lo que Dios ha dicho en su palabra.
y no a lo que a nosotros nos conviene o nos interesa. Por más bonito que se escuche, por más linda que sea la canción, ¿no? O sea, si la canción es re linda, porque es re linda, ¿no? Y si me falta la voz, yo le alabo con la nada. Es re linda la canción. Para los niños es re pegajosa. Pero si comparte una letra y si no, de última modifique la letra y haga una paráfrasis de la letra de la canción y quítele eso. Y si me falta el alma, es que ya dormí en el Señor, qué sé yo. Y si no rima, bueno, busque otra canción, ¿no? Otra canción. Bueno, mucha responsabilidad hay en ello para todos los maestros. Cada maestro debe tener un conocimiento sano de las escrituras y eso anhelamos. Por eso decía que a veces cuando ponemos a chicos muy jovencitos, adolescentes muy jovencitos, ¿no es cierto? Pues es un problema en el muy buen sentido de la palabra porque pues ellos no tienen un conocimiento profundo de las escrituras y más si son chicos que nunca han tenido una preparación como esta, pues se complica más. Entonces estamos enseñando a nuestros niños algo que en el futuro terminamos diciendo algo nos faltó. Liti nos escribe, dice lo mismo que la canción de Jonás. Esa sí no me la sé, la de Jonás, pero seguramente ha de ser porque se lo tragó la ballena. No, tampoco, ¿no? No dice el tema de que haya sido una ballena. El texto dice un gran pez. ¿No? No sabemos qué fue. Solamente fue un gran pez. Entonces los niños tienen que saber que a Jonás se lo tragó un gran pez. ¿No? Un gran pez. Bueno, así que cada maestro debe tener un conocimiento sano de las escrituras y enseñar en todas nuestras clases al Dios revelado en su palabra y a su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Bueno. Segundo. Perdón. El autor dice, me gusta mucho esta cita. Lawrence, el autor de nuestro libro, dice, es cierto que a los niños desde 6 a 11 años no se le pueden enseñar todos los temas bíblicos. Pero ellos necesitan entender las verdades que les dice quién es Dios y cómo es Dios, que esto es fundamental, ¿verdad? Un Dios que los ama, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, pero también un Dios santo, ¿sí? Un Dios santo, un Dios justo, un Dios que ejerce su justicia en santidad, en verdad. Es una justicia fiel, ¿no? Que ningún ser humano puede ejercer actos tan justos como Dios. Dios es el único que ejerce la perfecta justicia, ¿no? O sea, no solamente hay que enseñarle a nuestros niños un Dios buena onda, diríamos, ¿no es cierto? Pero también tenemos que enseñarles que es un Dios santo, que hay que honrar y hay que respetar y que hay que temer en el buen sentido. Si un maestro de escuelita no entiende la palabra temer, ¿verdad? Entonces lo va a mal enfocar y va a decir, bueno, a Dios hay que tenerle miedo. No, 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 bajo ninguna circunstancia. Debemos tenerle un profundo respeto porque Él es 3 veces santo. Es el santo de Israel, es el santo de los santos, ¿no? Es el Dios omnipotente, creador de los cielos y de la tierra. Y, pero los niños necesitan saber quién es Dios y cómo es Dios. Necesitan entender las doctrinas, aunque sea en su comprensión más rudimentaria. Necesitan creer que ellos necesitan salvación por Jesucristo y necesitan aceptar a Jesucristo. Ustedes saben que uno de mis autores favoritos, que me ayudó mucho en mi etapa de adolescencia y de juventud con sus libros, que la verdad que para mí me salvaron la vida, el doctor James Dobson. No sé si ustedes lo han escuchado hablar. Él tiene un hermoso ministerio que se llama Enfoque a la Familia. James Dobson, en un libro maravilloso, no tiene que ver con los niños, ¿no es cierto? Pero en un libro maravilloso que se llama Preparémonos para la adolescencia, todos los padres o maestros que trabajan con adolescentes es el libro obligado para leer, ¿verdad? Preparémonos para la adolescencia de James o James, ¿no? Así se escribiría, James Dobson. Ese libro a mí me salvó en todos los sentidos. Y yo bendigo a Dios por este pastor. Pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque él, el autor, en un momento que él charla, él dice que él aceptó a Jesús cuando él era niño.
Y uno diría, pero ¿cómo vas a, hay que crecer, hay que entender, hay que madurar, hay que tal? Pero él dice, yo acepté a Jesús cuando yo tenía, creo que 8 o 9 años, por ahí él dijo. Y a partir de ahí mi vida ha sido en Jesús. Bueno, a los niños tenemos que enseñarles el tema de la salvación, que ellos tienen que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Tenemos que hablar del pecado en su entendimiento, claro, ¿no? No les vamos a decir a los niños, bueno, niños, hoy les vengo a hablar sobre la doctrina de la amartología. Pues no. Todos sabemos que la amartología es la ciencia que estudia el tema del pecado, ¿no? No. Necesitan entender las doctrinas que se relacionen a su experiencia cristiana. Doctrinas tales como las de la morada de Cristo en el creyente, Jesús en ellos, cómo Jesús puede estar en sus corazoncitos, su presencia que nos da poder para obedecerlo, ¿no? Cómo guardar sus leyes, sus estatutos. Vamos a aprendernos los 10 mandamientos para entender lo que es obedecer a Dios por sobre todas las cosas y bueno, y entonces le damos un sentido de aprendernos los 10 mandamientos, ¿no? La enseñanza clara de la voluntad moral de Dios también ocupará un lugar. Los valores morales de Dios, los valores del reino, enseñarles lo importante que es no mentir, no robar, como valores del reino, no como valores sociales de nuestro mundo, sino como valores de Dios, ¿no? Debemos amarnos unos a otros. Esto tiene significado para los niños que pueden expresar amor en su propio hogar, en la escuela, en los juegos. Seguramente la voluntad moral de Dios deberá conocerse para que los niños sepan cómo responder. Pero la voluntad de Dios nunca debe enseñarse separada de Él, nunca como un juego de reglas, sino como la respuesta de amor y como un medio para emular o para imitar, eso significa emular, para imitar el carácter de Dios. Los niños tienen que aprender a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Tienen que enamorarse de Él, tienen que decirle que lo aman, que es su único y gran amor. Y tienen que entender que cuando ellos se casen, amarán a su esposo, a su esposa, pero antes tendrán que amar mucho más a Dios. Entonces, la enseñanza debe ser fiel a la palabra de Dios. Y yo creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos en la enseñanza a los pequeños, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer aquí una pausa para irnos al receso y antes quisiera preguntar si hay alguna duda, pregunta, comentario, si vamos bien, si les emociona pensar darle clase a los niños o mejor que otras se encarguen. No, vamos muy bien, hermano, y no es tan superficial, eso también tiene su exigencia de enseñarles a los niños, hermano. Pero vamos bien, gracias. Qué bueno, mi hermana Rosalba. Sí. Decimos en México, tiene su chiste enseñarle a los niños. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, duda o comentario, vamos a irnos al receso. Tomamos unos 10 minutitos de receso y ahí volvemos a la clase.